Información desde todos los ángulos. Bueno, hablemos de política. Se va a cumplir un nuevo año de gobierno y probablemente lo que haga el oficialismo y uno de sus principales bloques va a ser muy, muy importante. Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, lo tenemos con nosotros conectado y le damos las gracias por respondernos a esta hora de la mañana. Diego, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenos días para usted. Hola Gerardo, muy buen día. Encantado de poder hablar contigo. Diego, las ideas fundacionales del Frente Amplio, ¿qué tanto cambiaron con el tiempo? Desde que ustedes las tenían inicialmente a ahora, ¿sufrieron modificaciones? Yo creo que han habido evoluciones, como ¿Mm? cualquier proceso, yo creo, histórico, yo creo, vamos decantando ciertas cosas. También algo que es parte de la identidad, yo creo, el Frente Amplio es poder responder a los desafíos de los nuevos tiempos. Yo diría que tuvimos una primera etapa, que es como desde el 2011 al 2015 más o menos, que era de emergencia, en el fondo desde lo social hacia lo político. O sea, varios veníamos desde movimientos sociales o desde el activismo, desde la ONG, y en entender que la política es fundamental justamente para tratar las causas de esos problemas y que hay estructuras que son necesarias de modificar a nivel político. Después, cuando nosotros decidimos competir en las elecciones, Ujú. ya teníamos 3 parlamentarios en ese momento, pero en el fondo con la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, cuando se crea el Frente Amplio, y ahí lo que veo es como que generamos una construcción de alianzas que era fundamental para generar esa movilidad política, en el fondo, esa conducción política. Y hoy día yo creo que hemos desarrollado un pasar desde la incidencia a gobernar, a ser en el fondo los responsables de las transformaciones. Esto no solo comenzó hace 2 años con el presidente Boric, sino también nosotros estamos en más de 15 municipios a lo largo del país, desde Revolución Democrática en 6, y donde hemos buscado justamente desde el trabajo cotidiano, desde la gestión pública, el reflejar el proyecto político que tenemos, que es mejorar la calidad de vida de las chilenas y los chilenos con ciertas dimensiones. Yo creo que un buen ejemplo, por ejemplo, es lo que ha pasado en Maipú en este tiempo, donde el alcalde Banovich ha buscado, uno, enfrentar la corrupción, que para nosotros es un elemento súper relevante, y en vez que se gaste en peluches, se pueda gastar en el agua potable, que para eso eran los fondos que se están Ujú. malversando, Ujú. por lo que se presentó en la formalización, al menos todavía quedan etapas en esa investigación. Pero ahí justamente lo que ha pasado hoy en día, que con gestión pública ya no está inundada las calles de Maipú por la falta de inversión en eso, y a la vez se ha recuperado un bien público, que era el agua potable de Maipú, que es la única Ujú. municipio que tiene una sanitaria, pero también invertir en otras dimensiones como seguridad. Yo creo que a lo largo de nuestro proyecto político hemos dado una mayor priorización a la dimensión de seguridad Ahí, pública. ahí viene un cambio, ¿no? Ahí hay un cambio, porque yo eso no lo veía en sus ideas iniciales, no se planteaba en sus ideas iniciales, y me parece relevante que usted lo resalte como un tipo, creo que lo llamó evolución, creo que utilizó esa palabra, Sí, o sea, yo creo que lo ¿cierto? hemos ido desarrollando, y ahí también, o sea, también porque el país, o sea, cuando uno ve las cifras previas a 2017, más o menos, o sea, justo ¿Mm? previo al gobierno del presidente Piñera, habían cifras de delincuencia y todo, pero de ahí se genera un alza que es brutal. Y en ese sentido, hoy día es la primera prioridad, yo creo, para ¿Mm? las chilenas y los chilenos, y para nosotros es fundamental poder dar Ya. respuestas y entender justamente a eso, y abordarlo integralmente. Yo creo que acá hay dimensiones preventivas, también, por ejemplo, de los mismos gobiernos locales, la inversión en luminaria, en recuperar el espacio Se público, que entiende, eso ha sí, estado en sí. sintonía desde el Ejecutivo y desde los Tratan de municipios. sintonizar. Pero allí no hubo una renuncia a defender los intereses, como decía Gonzalo Vinter ayer en una entrevista. Hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa ideológica. Y decía que han dejado de defender los intereses iniciales que tenía el Frente Amplio. Yo encuentro que para nada ahí hay una renuncia ideológica, al revés. Yo creo que la seguridad es parte, la seguridad entendida como seguridad pública, pero también entendida como seguridad social, que es algo que nosotros hemos peleado, es que las personas puedan ejercer libremente su vida. Cuando una persona tiene temor a salir a la calle, se ¿Mm? limita su libertad. Cuando vemos Pero a nivel más que la amplio, persona a no puede nivel más vivir amplio. Otros, dignamente con su pensión, más allá de la perdón. seguridad, más allá de la seguridad, Diego, otras cosas que ustedes hayan cambiado. Allí apuntaba en esta entrevista que daba Gonzalo Vinter, donde decía que fallaron en su rol de dar una disputa ideológica. Decía, si lanza algo de pintura blanca a la pared de la oposición, nosotros tiramos un poquito de negra y quedamos en gris, pero eso significa que cedimos en nuestras bases, en nuestros intereses fundacionales. ¿Usted no coincide entonces con eso, que no ha significado una renuncia?
O sea, yo lo que creo es que nuestro proyecto político, justamente lo que siempre ha buscado hacer y ha sido muy crítico de lo que era la tercera vía, que es Ujú. entender que la política siempre como se tecnifica más y finalmente no hay una disputa, sino podemos lograr un consenso donde todos estamos de acuerdo y finalmente lo técnico es lo que determina cómo avanza esa política pública. Nosotros, y ahí yo comparto el sentido como de lo que planteé, que es un buen reflejo de lo que nosotros buscamos hacer. Nosotros tenemos una visión política, ideológica y se la presentamos a la gente. Un buen ejemplo yo creo es pensiones, donde nosotros decimos, nosotros creemos que las pensiones tienen que subir hoy día y eso implica que haya solidaridad. Donde vemos que hay una derecha, yo también creo, ideologizada en su ideología, no viéndolo peyorativamente, pero donde dicen que la capitalización individual es el único camino. Y nosotros decimos, nosotros tenemos una visión distinta, donde decimos para poder mejorar las pensiones de las personas tiene que haber espacios de solidaridad porque entendemos que justamente la mayoría de edad es algo donde tenemos que socializar los riesgos. Uno no puede ser dependiente del lugar donde nació, uno no puede ser dependiente de las desigualdades que tuvo el mercado del trabajo durante 40 años, sobre todo en el caso de las mujeres, cuando no podían acceder al trabajo, no podían acceder a buenas condiciones salariales, y en ese sentido nosotros decimos solidaridad. Pero frente a nuestra postura, que es clara, decimos, nosotros creemos en solidaridad, y la derecha dice, nosotros creemos en capitalización individual, que es en el fondo el blanco, el negro, el después decir, oye, pero busquemos un acuerdo y hagamos un gris, que creo que lo ha hecho el gobierno. Yo al menos Ujú. yo todavía no pude ver la entrevista de Gonzalo, así que no sé si es que ese es el ejemplo, pero yo creo que al menos en pensiones, yo creo que ha sido clara esa postura, y eso lo ha hecho de súper buena forma Janet Jara, al decir nosotros creemos en esto, pero para poder llegar a un acuerdo y para poder hacer el cambio hoy día, porque no tenemos la mayoría, necesitamos Mm. un gris. Y este es el gris. Pero creo que así el énfasis que me plantea sobre Gonzalo, sí creo que es importante en nuestro proyecto político serle Ujú. transparente a la ciudadanía y decir, este es el blanco que nosotros queremos, ellos quieren el negro, hacemos un gris para poder avanzar. En materia de Ajá. seguridad, yo creo que a veces quizás ha faltado un poco más diferenciar eso, y ahí nosotros, al menos desde el Parlamento, hemos buscado plantear esos matices. En el Ujú. fondo, yo creo que desde el Ejecutivo ha salido un poco más cerrada esa visión, como este es el acuerdo, y ahí en varios casos nosotros hemos dicho, ok, como te decía recién, para nosotros seguridad es prioridad. Y vamos a invertir y vamos a poner todos los esfuerzos para que avancen los proyectos de ley. Este ha sido el gobierno donde más proyectos de ley se han legislado en la materia. Pero hay unas dimensiones, como por ejemplo, lo que para nosotros es vital en el resguardo del Estado de Derecho, que es que las policías no van a tener una preferencia frente a la justicia, frente a un ciudadano que se puede ver vulnerado. Es algo que para nosotros es una limitante, porque creemos en la igualdad en la justicia, donde entendemos que tienen que haber protocolos que resguarden justamente Bien. las acciones de riesgo a las cuales están expuestos las policías, pero la manera de abordarlo creemos que en su momento no fue la correcta con Ley Nain Retamal, por ejemplo, y hicimos nuestro punto votando un artículo distinto de la postura del gobierno, y creo que eso está bien el poder hacer esa diferenciación, pero yendo al fondo, que nos importaba y que todos estamos de acuerdo, apoyándolo y respaldándolo, que fue aprobando la ley y aprobando el 98% de los artículos restantes. Ustedes escuchan a Diego Vela, presidente RD. Estamos conversando sobre el sector que pretende transformarse en un partido único, el Frente Amplio, pero evidentemente con un mar de fondo que usted claro lo tiene y seguramente fácil no le ha salido. El caso Democracia Viva, que en España cuando apareció por hacer un parangón con Podemos, un caso vinculado a corrupción, significó la debilidad y luego prácticamente el que fueran borrados de la escena política juntas Podemos. ¿No temen que les pase lo mismo? ¿Cómo van a lograr desmarcarse de Democracia Viva que parece un lastre, ¿no? Ayer ocurrió algo y hoy le tengo que preguntar de nuevo. Entonces, ¿se entiende? ¿Ustedes cómo se van a desmarcar de eso? Porque usted lo veía en otra entrevista hace 2 días, dijo, nosotros, una de nuestros sellos va a ser la honestidad, la pulcritud en el trabajo, y aquí arrastran este caso, Democracia Viva. Sí, o sea, yo creo que es importante, o sea, cualquier organización humana puede estar siempre expuesta a la mala utilización de esas organizaciones, al mal uso, y por eso para nosotros, uno, es muy importante entender la probidad y la transparencia dentro de nuestros principios, y en ese momento aplicarlo a tener los máximos estándares justamente en cómo enfrentamos esas situaciones.
Y ahí nosotros hemos sido categóricos. Nosotros, en el fondo, en el momento, desde que se tomó conocimiento en menos de un mes, se expulsaron a los dos militantes que estaban vinculados con esto, pero eso la justicia, y nos querellamos para que la justicia sea la que determine la Ujú. responsabilidad es justamente el caso y si es que hubo comisión de delitos. Y también hemos implementado mecanismos de prevención del delito, hemos impulsado políticas públicas que ayuden a prevenir esto. Y acá yo creo algo importante como para tomar en referencia, en el fondo, como antes te hablaba del caso de Katy Garriga, es 55 veces democracia viva. El 85% de los casos que el Ministerio Público está investigando Ujú. son fondos del gobierno anterior. Entonces, Democracia Viva se le ha puesto un énfasis súper relevante porque fue el caso como que destapó esto, y en ese sentido es súper importante que se pueda llegar al fondo de la verdad y hemos colaborado proactivamente en eso, pero sí algo que yo creo que es distintivo es la manera en cómo hemos reaccionado frente a esto y también la postura categórica que hemos tenido al respecto, en el sentido de decir que actos de corrupción no reflejan lo que es nuestro proyecto político y en ese sentido también nosotros buscamos diferenciar respecto a cómo en otros casos la política estaba respondiendo frente a esto, donde muchas veces, por el temor justamente de que sea un tema Ujú. continuo, era Ujú. nos quedamos callados o decimos algo pero se pone bajo la alfombra. Nosotros tenemos la convicción de que no es la manera en cómo deberíamos proceder en la política, porque creemos que los partidos Ya. políticos tienen que responder a la ciudadanía, a mejorar la calidad de vida de las chilenas y los chilenos y no usar los fondos públicos o las herramientas para Obvio. otros fines en ese Es sentido. que dolió que se No, vio como se ve como un mecanismo para repetitivo, ¿me entiendes? No, es distinto a lo de los municipios donde uno dice, mira, este alcalde era sinvergüenza, este también quiso de otra manera obtener algún recurso para él, pero acá se veía como un patrón que se repite en distintas regiones y eso probablemente asusta. Usted asuma que eso puede darle quizás ese sentido de gravedad o que tanto resuene, ¿no? A nivel político. o sea, hay tres cosas. O sea, una, en primer lugar, revolución democrática no está relacionado con ningún patrón en esto. Los Ujú. pocos militantes que estuvieron vinculados con eso fueron expulsados y en ese sentido hasta a la misma justicia, al reconocernos como querellantes, nos reconoce que nosotros somos una parte que podemos buscar y perseguir en el fondo que se lleguen a la responsabilidad del delito y que no tenemos una relación como Bien, organización. bien. Ahí sí lo que se ha generado ha sido un mal uso desde nuestra perspectiva de herramientas judiciales, como es lo que hizo el Partido Republicano. Dos diputados se querellaron imputando a militantes donde no hay ningún antecedente que se pueda vincular. Y ahí se mal utiliza la justicia. En el fondo, al decir imputado, para todos suena brutal, pero finalmente es Es una querella que investigado. intentaron dos diputados Claro. y la calidad de imputados es para que ellos puedan defenderse. Entonces, es algo que a nosotros nos parece muy nocivo. Pero lo otro, sí sobre el caso convenios, que creo es súper importante lo que te hacía referencia. Las primeras transferencias comienzan en 2019 y acá justamente lo que responde, y hay muchos casos involucrados, acá está, por ejemplo, dentro de la órbita está el jefe de gabinete Felipe Ward, que fue ministro del gobierno Ujú. del presidente Piñera, y es importante que eso se pueda despejar, pero justamente la tercera ha publicado, que justamente está sujeto a interés, es que esto es algo que era una política pública que tenía muchos espacios para arbitrariedad, para malas prácticas, y eso desde este gobierno se corrigió. Y eso fue antes de que explotara el caso convenios. La primera ley de presupuesto que nos tocó tramitar, que fue a finales del 2022, pero en la ley de presupuesto 2023, aumentó los controles de los gobiernos regionales. Ujú. Todo, en el fondo pasamos de 45% de entrega a fundaciones privadas a un 20% porque justamente pusimos más limitantes y en ese sentido tenemos que buscar políticas públicas que ayuden a aumentar al máximo Diego, los estándares de probidad. eh, quiero volver a lo que le pregunté anteriormente con respecto al análisis que hacía Gonzalo Vinter y el cambio que usted decía que era una evolución, incorporar nuevas ideas, fortalecer otras, es parte de la experiencia probablemente. No lo consideraría una deslealtad. Alfredo Yoñat, esa entrevista la calificaba como una oda a la deslealtad, porque se desmarcaba de la figura del presidente, que el presidente es una figura de esas concesiones, o esos cambios, o evoluciones, como quiera llamarle, y que algunos lo ven como una virtud, pero otros, como se leía en esta entrevista, quizás otros también dentro del Frente Amplismo, pueden leerlo como un alejamiento de los principios, y eso también podría entenderse como una deslealtad hacia los cambios que ha tenido el propio presidente Gabriel Boric. ¿Cómo lo lee usted? Yo lo que he aprendido y lo que estoy ¿Mm? convencido es que nosotros para admitir esas opiniones tenemos que tener responsabilidad, no agarrar una frase y decir esto es una deslealtad total o esto es lo más correcto y todo. Y Ujú. eso lo hemos buscado hacer mucho desde Revolución Democrática y yo en mi persona así como algo fundamental. Ujú.
Yo al menos lo que entiendo, que yo no vi la entrevista, esto fue en el Sí, programa sí, 32 me lo minutos, menciona. no la he visto entera, sí vi el recorte que sacó la tercera al respecto, pero me gustaría poder verla con profundidad. Yo creo que hay un punto político respecto a esto que yo te planteaba, que es algo desde el Frente Amplio, que tenemos la convicción de que acá estamos haciendo política, que tenemos una visión y es importante que la gente sepa, esta es nuestra visión. Lo que no quita que nosotros tenemos una vocación de poder y de transformar la vida de las personas, en el sentido de que el poder pueda cambiar a la vida de las personas. Y en ese sentido, para eso tenemos que llegar a acuerdos con hacer que las cosas pasen en el fondo. Y eso implica construir las mayorías parlamentarias. Entonces, yo más que quedarme en esas Ya. como análisis categóricos, yo buscaría tener la ponderación y la profundidad necesaria, la complejidad, ¿Eh? y también quedo con la tarea de poder ver Diego, la entrevista entera o hablar con Gonzalo y, para... y con respecto a esto, a los propios principios que movieron al Frente Amplismo y que ahora podrían transformar en un partido único, si todo les sale bien, entiendo por ahí en abril, ¿no? Después que ustedes voten. Uno de nuestros columnistas, Rafael Gumucio, decía ayer que usted hizo una receta basada en criticar lo establecido, pero sin experiencia en cómo cambiarlo. Es decir, nosotros no hagáis esto, no hagáis esto, nos decía ayer, pero no el cómo tienes que hacerlo, que eso puede haber sido una falla. Que nunca, y eso significa que nunca tuvieron un proyecto claro, algo propio, una pequeña burguesía donde han estado dejando una estela de destrucción, lo decía él ya con una frase mucho más categórica. ¿Pudieron haber fallado en eso? Es decir, esa juventud de ideas, de carnet también podríamos decir, ¿pudo haberles pasado la cuenta en decir esto es lo que está mal, pero no saber muy bien cómo hacerlo que salga bien? Yo no comparto la visión de Rafael, y creo que quizás también él conoce algunas partes del Frente Amplio, pero no sé si es que ¿Ya? alguna de esas se ha internalizado en cómo funciona el Frente Amplio. O sea, yo sí creo que nuestro proyecto tiene un afán transformador. Eso sí, justamente lo que buscamos es generar un cambio. En el caso, por ejemplo, de Revolución Democrática, que es a quien yo represento, o sea, nuestro nombre se llama Revolución Democrática porque entiende que necesitamos generar una transformación profunda para mejorar la calidad de vida de las personas Ujú. en Chile. Pero eso no quita de que varias personas que estamos en el Frente Amplio hemos estado en experiencia, uno, desde el conocimiento de políticas públicas, pero dos, en procesos de cambio y de transformación. Y eso es algo que no solo estamos haciendo desde el Ejecutivo, sino también, como te ponía el ejemplo, yo creo algo que refleja muy buena forma De los nuestro proyecto municipios. es lo que ha sucedido en los gobiernos locales durante estos 3 años que hemos podido Oye, gobernar gobiernos locales. Y Ñuñoa también lo pone como ejemplo, Sí, y ya me Ñuñoa, pasé en la hora, pero en el Valdivia. le van a presentar un otro candidato en Ñuñoa. Por la unidad Eso, era poco recomendable, ¿no? no, ahí precisar, o sea, hay una disponibilidad de una persona del Partido Socialista de poder ir, Ya, pero al menos yo he hablado con la presidenta, hemos hablado también con el comunal, eso va a depender de una decisión colectiva. Hasta el momento tenemos una muy buena relación, un buen trabajo también con Emilia Río, ya, y yo estoy convencido que la Alianza Progresista, que en el fondo son estos 11 partidos, van a apoyar a Emilia Río justamente porque ha puesto un énfasis ahí en Ñuñoa, se hizo la inversión en el cuartel de seguridad más moderno de la región metropolitana, entendiendo la seguridad pública que bien, Diego, hablábamos como una prioridad. Desde el principio el municipio han aumentado los recursos en más de un 85% externos, salud, bienestar. Entonces, yo estoy convencido perfecto. de que vamos a llegar a respaldar a toda Emilia Diego, Río y es parte del proceso eleccionario que algunas buscan hacerse disponible, cosas, pero eso depende finalmente de los partidos políticos. esperemos a ver cómo termina este proyecto que tienen ustedes de ser un partido único. Estaremos hablando cuando ya esté más avanzado, a ver si ya son una colectividad consolidada. Muchas gracias, Diego, por su disposición Sí. con nosotros, ¿eh? Sobre eso, 9 y 10 de marzo es el La votación. plebiscito Ya, donde están convocados toda la militancia de Convergencia Social y de Revolución Democrática de poder votar y pueden votar digitalmente. Entonces, invitar a participar y a informarse para esta importante decisión. Así que muchas gracias a un gran ti. abrazo, ¿ah? Muy buen día, Diego.